Abrir la palabra en Éxodo capítulo 12, verso 1. Éxodo capítulo 12, verso 1. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte amén. Amén. Éxodo, recuérdese, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso así. Repito, Éxodo capítulo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué pasa? Lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. ¿Qué es? Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, grande, poderosa, Señor, es tu palabra para nosotros, tu pueblo, aquellos que la hemos entendido, aquellos que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor, el Salvador, aquellos que hemos reconocido, eterno Dios, que los que habitamos bajo tu abrigo también gozamos de tu preciosa sombra. Por lo tanto, Padre, en esta tarde permítenos, Señor, entender y comprender a plenitud, Señor, cada una de las palabras que tú nos darás a conocer en este día, en el santo nombre de Jesús. Amén. Tome asiento en esta preciosa tarde y glorifique al Señor Dios Todopoderoso. Diga conmigo: la Pascua. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pasar por alto. Diga conmigo: pasar por alto. Pasar por alto. Cuando una persona tiene un vehículo, vamos a poner ese ejemplo. Cuando una persona tiene un vehículo, tiene una casa, un inmueble X, y no tiene aseguranza en ese inmueble que él posee, en ese momento que hay un daño en vehículo, casa, cualquier cosa, la persona que tiene una aseguranza, ¿qué es lo primero que va a hacer? Recurrir a la agencia de donde él ha estado pagando previamente por el inmueble que esa persona tiene. Pero ¿qué pasa con aquella persona que tiene un inmueble y viene una catástrofe de cualquier clase que sea? Esa persona, aunque vea que otros pueden acudir a una agencia de seguros, él no va a poder acudir también ahí,
porque eso lo tuvo que haber hecho previamente. Previamente tuvo que haber hecho arreglos con la agencia de seguros para que le cubriese el daño, en este caso, que padeció. Así también es la vida del cristiano. La vida del Hijo de Dios está sujeta a la voluntad del Padre, pero recuérdese bien esta palabra. Hoy vamos a hablar acerca de Éxodo capítulo 12, donde el Señor habla acerca de la liberación que el Señor ejecutó ¿en quién? En Israel, en su pueblo. ¿Por qué su pueblo? Cuando el Señor envió a Moisés y envió a Aarón para que hablasen al faraón, para que dejase ir libre a su pueblo, dice la palabra del Señor que Faraón no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Porque dice la Biblia que el Señor también endurecía el corazón de Faraón. Le digo qué es lo que pasaba con Faraón. Es como que usted acelere su carro y a la misma vez le ponga freno. Que con un pie lo acelera, pero con el otro le está poniendo freno. ¿Qué pasaría? Eso es lo que Dios hizo con Faraón. Le mandaba palabra por medio de Moisés y por medio de Aarón, pero a la misma vez el Señor endurecía el corazón de ese hombre. ¿Qué es lo que quería el Señor demostrar? Él quería demostrar su poder. Él quería demostrar su gloria. Y aún cada una de las 10 plagas que el Señor envió para Egipto, Él juzgó a cada uno de los dioses que Faraón tenía o que Egipto tenía. El Señor lo juzgó. Todas las 10 plagas que el Señor envió fueron a consecuencia de cada uno de los dioses que ese pueblo tenía. Y todos los dioses, lógicamente, salieron vencidos. Pero para finalizar, el Señor le dijo a Moisés: ahora sí lo va a dejar ir. Porque esta plaga que yo voy a mandar, esa plaga va a ser la última, va a ser la última. ¿Y cuál era esa plaga? Era que todo primogénito iba a morir. El primero de los hijos de una familia esa noche iba a morir. El primero de los animales, porque los animales también iban incluidos ahí. El primero de los animales que había nacido también iba a morir. Pero dice la palabra del Señor que en ese tiempo el pueblo de Israel había crecido en una forma grande. No eran 5 familias, eran una multitud del pueblo de Israel. Eran miles y miles de personas las que estaban viviendo en esa tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? El Señor le dice a Moisés: Moisés, tómese cada familia un cordero. Pero ese cordero no tiene que tener ¿qué? Defecto. El cordero tiene que ser, ¿cómo? Limpio. No iban a mandar un cordero ahí que tuviese solo un ojo. O no iban a mandar un cordero que tuviese quebrada una pierna. No. Eso que nos da a demostrar, lógicamente, nos habla de Jesucristo. El único cordero que fue y que tuvo hasta cierto punto, por decirles estas palabras, y más bien dicho, no hasta cierto punto, sino la veracidad total para poder ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue únicamente Jesucristo. Amén. Porque todo ser humano que hemos comido tortillas en este planeta Tierra, todos hemos sido pecadores. Y el único que también comió como nosotros, pero que no fue pecador, fue Jesucristo. El único. De ahí cualquier mujer que haya pasado por esta tierra, toda mujer falló. Todo hombre que ha pasado por esta tierra, todo hombre falló. Abraham falló, Moisés falló, Josué falló, María falló. Todo ser humano falló. ¿Por qué? ¿Por qué falló? Porque la sangre que el hombre traía, lógicamente, es una sangre contaminada que viene de Adán, de nuestros padres, como dice la Biblia. El único, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no fue engendrado por deseo de hombre ni de mujer, sino que Jesucristo fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Amén. Amén. Y dice la palabra acá
que en ese momento que el Señor le dijo a Moisés, tómese un cordero que no esté dañado, un cordero que esté limpio, y lo van a inmolar, le van a quitar la vida. Pero en ese momento que le quiten la vida al cordero, van a comérselo apresuradamente y no van a dejar nada de él, de acuerdo al comer de cada familia. ¿Qué quiere decir eso? A ver cómo comían algunos. Algunos comían poquito, pues iba a tocar poquito. Tenían que invitar a su vecino ahí para comerse el cordero junto, porque le iba a quedar mucho. Tenía que invitar a alguien de su vecino para comerse el cordero. Pero dice la palabra del Señor después que en ese momento el Señor, en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. ¿Cómo usted le llama a eso? Diga conmigo, advertencia. Advertencia. ¿Qué hubiese pasado si alguna familia del pueblo de Israel le hubiese dicho a Moisés, yo no voy a comer cordero, y tampoco voy a tomar la sangre que tú me estás diciendo, y que voy a manchar mi puerta, voy a manchar el dintel y el poste de la casa? Yo no voy a hacer eso. El juicio que Dios había mandado era ¿para quién? Era para Egipto. Pero ¿qué hubiese pasado si una familia del pueblo de Israel no hubiese puesto la sangre en su casa? El primogénito de esa familia, ¿qué hubiese pasado? También hubiese muerto. Yo no sé si usted ha oído eso de los salvos siempre salvo, pero el cristiano que viene a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador es salvo por gracia. Pero si el cristiano quita la sangre de Cristo de su vida, también puede perder su salvación. La salvación no es automática, que simplemente le dije al Señor, Señor, te recibo en el nombre de Jesús, amén, y ya soy salvo para siempre, viva como yo viva. No, tiene que tener ¿qué? Una señal. Y esa señal tiene que usted mantenerla, que yo mantenerla hasta el día que yo muera. Porque si yo descuido mi salvación, la puedo perder. Por eso dice el Señor que nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Así dice la Biblia, con temor y temblor. Es algo grande lo que tenemos. Es algo poderoso lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué fue lo que nos dio? Su Hijo. Amén. Eso fue lo que nos dio. Y dice la palabra en el versículo Éxodo capítulo 12 verso 13, dice así: y la sangre os será por señal, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Al Señor no le va a impactar. Al Señor no le va a impactar nada, como hace poco con el respeto de lo que estamos acá. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar una familia que lo estaban atacando, lógicamente, fuerzas espirituales de las tinieblas. Un caso un poco raro por ahí. Y él nos dice, ¿verdad? A otro hermano que estaba conmigo, y nos dice: ahora el enemigo ya no puede entrar aquí en mi casa porque yo estoy preparado. Había conseguido un spray así grande, lo había llenado según él, de agua bendita. Y ahora tengo un muñeco acá, otro acá. ¿Y qué pasaba? ¿Sabe cómo se llama eso? El diablo se ríe de eso. Porque al hombre le estaban hablando, le estaban pegando, le estaban haciendo de todo. Y le comenzamos a leer palabras del Señor, y el hombre decía: ¿y esto está en la Biblia? Sí, esto está en la Biblia. Dice la palabra del Señor que el ser humano perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Porque la única señal que el diablo respeta
es un cristiano que esté cubierto con la sangre de Cristo. Amén. No por andar una crucita pegada en el cuello. Diablo se ríe de eso. Porque lo único que tiene poder es el poder de la sangre de Jesucristo. Amén. Y ahí nadie más. Ni andar un amuleto en la cartera, ni andar una oración como muchos andan oraciones en sus carteras ahí para que lo guarde alguien. El único que guarda es Jesucristo. Es el único. Y dice la palabra: y la sangre os será por señal en las casas. Oiga bien, en las casas donde vosotros estéis. En su casa donde usted vive. Pueden pasar muchas cosas a su alrededor, como dice el Salmo 91. Pueden caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. ¿Pero por qué no te llegará? Porque has puesto, dice la Biblia, en Jehová tu confianza. El enemigo lo va a intentar, porque lo va a intentar producirle miedo a usted. Pero ya vamos a ver más adelante muchos versículos de la confianza que el cristiano tiene que tener. La sangre, diga conmigo, la sangre. La sangre Me será por señal. me será por señal. Por siempre. Por siempre. Mire lo que dice la Biblia. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Hay casas que parecen cementerios. Sí. Hay casas que, wow, parecen cementerios. ¿Ha visto usted los cementerios en la noche? Wow. No sé qué ver que vienen de muñecos ahí en las tumbas. Hay casas que parecen cementerios. Uno se queda, wow. Que muñeco aquí, que muñeco aquí, que muñeco aquí, que muñeco aquí. Y hay gente que no puede aparentemente tener cobertura sin tener un muñeco. Pero los muñecos, dice el salmista David, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. ¿Y qué dice la Biblia? Y semejante a ellos son los que lo hicieron y los que lo adoran. Semejantes a ellos. ¿Y cómo el muñeco tiene boca pero no habla? Tiene pies pero no camina. Tiene oídos pero no oye. Y semejantes a ellos son los que los hicieron y también los que en ellos ponen su confianza. Porque está muerto. Porque en la historia de la Biblia el único que murió y resucitó se llama Jesús. Amén. Es Él. Es el único que murió y que está sentado a la diestra del Padre. No hay otro en el cielo que interceda por el hombre, únicamente Jesús. Hay muchos nombres por quienes las personas claman para recibir protección. Pero no les van a oír, porque el único, como dice la palabra del Señor el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro no viene de San Miguel. Mi socorro no viene de nadie más. Y si hay otro nombre que la gente clama por ayuda, ese nombre no tiene poder. Como dice la palabra del Señor, porque hay un solo nombre en el cielo y en la tierra, dado para quién, a los hombres, en quien el hombre puede ser salvo. Y ese nombre es únicamente Jesús. Jesús es ese único nombre. Hace poco yo estuve hablando con una persona. Acá fui en esta ciudad, en un centro comercial. Desde que comencé hablando yo con él, la persona, yo sentía lo amargado que andaba ese pobre hombre. Wow, mi padre. Y él me dice, no, me dice, es que todas las religiones son buenas. Oh, le digo, ¿y eso piensa usted? Sí, me dijo, y yo, ¿verdad? Porque yo lo vi bastante agresivo al Señor. Yo simplemente me dediqué a oírlo nada más, así. Y es que mire, me dijo, si usted anda predicando, me dijo, y no predica con la palabra, me dijo, usted un día también se va a enfrentar. Y yo oyéndolo todavía. Toda persona me dice que va a cualquier iglesia que vaya, me dijo, esa persona me dijo, va a ser salva. Y no importa qué lugar vaya. Y yo le digo, en África, le digo yo,
Hay mucha gente que adora a las ratas, le digo yo. ¿Usted cree que usted se postraría delante de una rata? ¿Y usted cree que esa persona que tiene la confianza en esa rata va a ser salvo? Le digo yo. No, me dijo, ahí quizá yo no. Porque eso pasa en África de verdad. Allá hasta los elefantes tienen como dioses. Si usted no lo sabía, es real. Hay templos específicamente para las ratas. Y templos, no crean, templos lujosos, donde la gente lleva sus ramos de rosas grandísimos. Nosotros de repente a veces somos un poco escasos para poner ofrendas al Señor. Pero esa gente, si usted se da cuenta, son terribles para mí, para agradar a sus dioses, entre comillas. Y ya lo dejé con esa interrogante yo, ¿será que la rata va a venir en una nube blanca y se va a llevar a sus ratoncitos, va a llevarlos al cielo? No. El único que salva y que levantará al hombre con poder se llama Jesús, pero el diablo le ha hecho creer a mucha gente que no importa donde lo que esté creyendo va a ser salvo, y eso no es así. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece que son buenos, que son correctos, pero su fin es muerte. Eso dice la Biblia. Hay caminos, quiere decir, hay verdades, hay religiones, hay doctrinas que al hombre aparentemente, y se ven bien bonitos, se ven bien generosos, pero más sin embargo, el único que puede salvar al hombre es a través de la poderosa sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta tarde. Él se lo merece. Él se lo merece. Dice la palabra del Señor, y veré la sangre. Mire, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros, dijo el Señor. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Había una ciudad, un pueblo, una tierra, una región en Egipto que se llamaba Gosén. Así, Gosén. Mientras en Egipto había oscuridad que se podía aún hasta palpar, como dice la Biblia, el pueblo de Israel en Gosén tenía luz. Mire cómo se ve eso. Usted lo puede leer posteriormente. Mientras los egipcios tenían oscuridad, los de Gosén, que era el pueblo de Israel, tenían su luz ahí, todo viendo así, todo tranquilo. Mientras los animales de Egipto caían, los animales que tenía el pueblo de Israel ahí, todos estaban bien vivitos. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Hay aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el mundo, pero hay gente que se siente sola y se está quitando la vida. 7.000 millones de habitantes en el mundo y la gente se siente sola. Pueden tener a una familia de 50, 70, 80 personas en su casa y la gente se siente sola, porque hay un vacío que el número de personas no lo puede llenar. Ese vacío se llena únicamente a través de Jesucristo. Amén. Sí. Ese vacío se llena únicamente, ese lugar no lo puede llenar nadie más, únicamente Jesús. Ese vacío no lo va a llenar una ida al parque, al camping, no lo va a llenar. Ese lugar únicamente lo puede llenar Jesucristo. Ese lugar no lo va a llenar la droga, ni el alcohol, ni el sexo ilícito. Ese lugar lo va a llenar únicamente Cristo. La paz que el Señor puede poner ahí, solamente Cristo. Pero el hombre la busca, y dice la palabra del Señor, no habrá plaga de mortandad en tu casa. Éxodo capítulo 12 verso 22 dice así: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana. Hasta la mañana.
Ok, miren cómo está esta situación. El pueblo de Israel tenía que agarrar un manojo de hisopo, unas ramas. Hagan de caso como una brocha, aunque no era brocha, era una rama. Tenía que mojar el hisopo con la sangre y poner la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta de su casa. Esa es la señal que Jehová iba a ver. Esa es la señal. Pero también el Señor les dijo esta palabra: cuando pongan la sangre en la puerta, ninguno se le vaya a ocurrir salir. Oiga bien, esto es muy importante que lo entendamos. Va a poner la sangre en la puerta, en los dinteles y en los postes, pero no vayan a salir de la casa. Porque si el Señor veía en la noche a un israelita caminando tranquilo y silbando por las calles ahí tranquilo, fuera de la casa donde estaba la señal de la sangre, iba a haber ahí mortandad. Como cristiano, yo no puedo decir, no, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, pero me voy para Omas a todos los fines de semana para la disco. Allá en la disco ya va a pasar el destructor y ahí lo va a tocar. Y después, Señor, pero yo te invoqué, yo tengo tu sangre en mi vida. Tenías que estar dentro de mi cobertura, va a decir el Señor. El cristiano lógicamente, aquellos que hemos invocado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que mantenernos como dentro de su cobertura, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Porque si usted no se ha fijado, hay una lista grande en Apocalipsis. Hay una lista grande donde la Biblia dice: ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Ahí está la lista. Ya la ha visto, ¿verdad? Ahí está la lista. ¿Quiénes son los fornicarios? Aquellos que están teniendo una relación sexual con una mujer o con un hombre sin estar previamente casados. A eso la Biblia le llama a los fornicarios. Pero más sin embargo, hay tanta gente creyendo: no, pero nos amamos, no necesitamos casarnos. No, eso no funciona así. Necesita casarse. Necesita casarse. Es bíblico. Y si el Señor lo puso, es porque así es. Porque así es. Amén. Ninguno salga de su casa hasta la mañana, dice la palabra del Señor. El Éxodo 12:23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Estoy en el 23. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y ¿qué pasa? No dejará entrar. Ok. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién es el que iba a pasar hiriendo? El heridor. Era el heridor. ¿Y qué iba a pasar? Vamos a hacer caso. Esta era la casa de los israelitas. Aquí estaba la casa de los egipcios. Aquí entró el ángel de la muerte y ¡pum! Tocó al primogénito de los egipcios. Ahí murió el animal, murió el joven, el primogénito. Pero de ahí vino acá a esta casa y vio la señal de la sangre. Dice la palabra del Señor, a esto se le llama, miren, pasó por alto. Miren, dejó la casa del israelita sin tocarla y pasó a la otra casa que quizás no tenía la señal de la sangre y ahí sí entró. Si usted como hijo de Dios, que lógicamente sabemos que es un hijo de Dios, el enemigo no tiene por qué estar trabajando en su matrimonio. Si hay una señal de la sangre, el enemigo no tiene por qué estar boxeando con usted todo el tiempo adentro, porque no tiene
que se peleen el perro y el gato. Eso sí es normal. Ahí está el perro y el gato. Eso sí es algo normal. Pero el cristiano no es normal que pase peleándose con su propia carne. Eso es como que yo me agarre aquí, mire, y me comience a pegar yo solo en la cara. Eso es pelearse con su esposa, con su esposo, maltratar su propia carne, maltratar su propia vida. En la casa, dice la palabra del Señor, mire, porque no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Todo lo que está en su casa tiene que ser consagrado para el Señor. Su televisión tiene que ser consagrado para el Señor. Su internet tiene que ser consagrado para el Señor. Su cama tiene que ser consagrado para el Señor, para que el heridor no entre. Eso es muy importante entenderlo. De lo contrario, el heridor mata. Y muchas veces el cristiano está ahí. Es normal que mate más de alguno. No es normal. Hay palabras del Señor que ha dicho, no, miren lo que dijo el Señor. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Amén. Lean lo que dice el 12:23 al final. El 23. Pero lo último, después de la coma. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pero ¿por qué no lo va a dejar entrar? ¿Por qué? Porque ¿qué vio el heridor en esa casa? Sangre. Amén. Amén. Sangre. ¿Por qué el heridor no va a entrar en la casa de un hijo de Dios? Porque va a ver también que está cubierta esa familia ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Por eso es que el heridor no va a poder entrar. Hermano, pero si entró, ¿qué pasó? Dice el Señor en su palabra: escudriña, oh Jehová Dios, mi corazón, y hazme ver si hay en mí alguna falta. Se pone a cuenta con el Señor y las cosas vuelven nuevamente a ser restauradas. Amén. Amén. Por el mismo lugar donde entró, dijo el Señor, por ese mismo va a salir. Huyendo, corriendo. Porque si hay algo que el enemigo no soporta, es una vida en integridad, en santidad con el Señor. No un spray de agua, no. No tampoco que ponga aceite alrededor de la casa, no. Sino la integridad que la gente viva como pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra, vamos a seguir. No dejaré entrar al heridor para herir. Éxodo capítulo 12, verso 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Y qué dijo el Señor? Por 7 días no se halla levadura en tu casa. ¿Qué es levadura? ¿Qué significa la levadura? Pecado. Miren lo que dice la Biblia. Si usted le pone atención correctamente a esta palabra, se va a llevar un manantial grande. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, ¿qué pasa? Así extranjero como natural del país, ¿qué pasa? Será cortado de la congregación de Israel. Como quien dice, cualquiera que esté pecando en su casa, yo no soy responsable por lo que le pase, dice el Señor. Es que el Señor está lindo. El Señor está lindo. Él nos dice esto: si tú mantienes la señal en tu casa de un hijo de Dios, yo me comprometo a cuidarte. Pero si comes leudado, después no me vayas a estar diciendo, Señor, ¿por qué? Porque comiste leudado. ¿Verdad que sí? La comida leudada, ¿para qué usa la levadura el panadero? ¿Para qué? Para que se esponje, ¿verdad?
Y ahí viene después uno que come el pan todo inflado, anda ahí uno a pura levadura. Porque si esta la levadura es dañina también para el cuerpo. Anda uno como que es el bombo aquí, todo inflado por la levadura, el pan hinchadote así. Ves harina poquito. El Señor no quiere que nosotros tengamos levadura. Oiga bien, el Señor no quiere que su pueblo tenga levadura. Porque la levadura es falsedad. La levadura es hacer creer que es algo grande, pero está esponjado nada más. Y el Señor dice esta palabra: así extranjero como natural del país será cortado. Oye bien, cortado de la congregación de Israel. Diga conmigo: el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Tan bueno es que Él nos dice cada día: hijo mío, si tú obedeces la palabra que yo te digo, yo te prometo que no habrá nadie aquí en la tierra que te va a tocar. Y si por cualquier cosa yo permito que te toque, ya lo vamos a ver más adelante. Job capítulo 1 verso 8. Santo es el Señor. Job capítulo 1 verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ay, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor tenga una definición así de sus hijos. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien la palabra. Mire las cualidades que Dios puso en Job, que Dios vio en Job, habéis dicho. Primero, varón perfecto y recto. Mire bien, varón perfecto y recto. Después le puso temeroso, temeroso de Dios. Y por último, apartado del mal. ¿Cómo llega una hija o un hijo después que se ha rebelado contra su padre, cuando el enemigo lo ha zarandeado en el camino? Ay, mamá, papá, es que yo creí que me quería y solo me engañó. Porque hay momentos que los muchachos como que quieren experimentar el dolor del mundo y se llevan una sorpresa grande. Muchos de nosotros quizás lo experimentamos cuando fuimos jóvenes. Pero dice la palabra del Señor: mire las cualidades que Dios vio en Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esas fueron las cualidades que el Señor vio en Job. El Job 1:9 dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como que dice: ¿acaso teme Job a Dios sin ninguna recompensa? Y dice el 10: ¿no le ha cercado alrededor de él? ¿Cómo sería el cerco que tendría Job? Así como usted lo tiene y yo lo tengo. Si nosotros somos temerosos de Dios, tenemos un cerco de protección. Mire lo que dice la Biblia: no le ha cercado alrededor de él. Óigame, alrededor de Job, y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Usted ha visto gente que trabaja y trabaja y trabaja. No me recuerdo en qué país fue que yo escuché eso, que para hacerle un test a una persona que está con problemas mentales, vienen y lo ponen a que agarre un saco. ¿Conocen lo que es saco, verdad? Un saco. Y no saco de esto, no, que un saco para echar algo, un costal. Y lo ponen a que eche algo en el costal. Pero el problema es que el costal no tiene fondo, está abierto.
Y viene la persona que no está bien de su mente, comienza echando y echando y echando y echando y lo levanta para echarle más, pero no se da cuenta que el saco está roto. ¿Usted sabía que también cuando uno no obedece la palabra del Señor, hay momentos que la gente trabaja, pero no se da cuenta que su bolsa está rota? Y eso es bíblico. Eso es bíblico. ¿Se acuerda la palabra del Señor? ¿Quieres probarme ahora en esto? Si no, os abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. La obediencia tiene su recompensa para el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado en la tierra. Satanás quiso tocar a saber por cuántos años a Job, pero simplemente se lo saboreaba de lejos y decía: un día quizás te tendré. Pero no podía. ¿Por qué? Porque Job tenía una cobertura. Diga conmigo: yo tengo una cobertura. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando el Señor permite algo, es porque Él quiere dar más a sus hijos, a su pueblo. Porque ¿qué dice la Biblia con Job? Ya al final, porque es una historia larga. De oídas te había oído, pero más ahora, dijo Job, mis ojos te pueden ver, o mis ojos te ven. Si usted tiene la cobertura del Señor, que yo sé que la tiene y que la tenemos, el enemigo no va a poder entrar en su vida, a no ser un acto permisivo por Dios, o que nosotros abremos la puerta para que Él entre a la casa y haga destrozos. Pero la cobertura que el Señor ha puesto, ni Satanás ni los demonios la pueden traspasar por sí mismos, porque Él es Dios. Digo conmigo: Él es Dios y yo soy su hijo. Eso dice la palabra. Y el Señor va a prosperar su palabra en esta tarde. ¿Quién se acuerda de aquel joven? De hecho era un siervo llamado Giezi, con el profeta llamado Eliseo. Estaba tranquilito estaba el profeta Eliseo. Pero el rey de Siria, mientras Eliseo y Giezi estaban durmiendo en su cama tranquilos, de repente se le antoja al rey de Siria rodear la ciudad donde estaban ellos durmiendo tranquilo el profeta Eliseo ahí tranquilo, Giezi también y las demás familias. Y cuando se levanta en la mañana, Giezi, el siervo de Dios, el siervo de Eliseo, ve que alrededor de ellos había una multitud tan grande de carros de parte del rey de Siria. Y se levanta y dice: mira, Señor, le dice al profeta Eliseo, mira cómo está lleno de carros de los sirios alrededor. Nos tienen cercados, le dijo. Eso está en Primera de Reyes capítulo 6 verso 17. Primera de Reyes capítulo 6 verso 17, y lo puede leer usted cuando usted quiera. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 17. ¿Y qué pasó después? En ese momento, bueno, el profeta Eliseo, ¿qué tenía con Dios Eliseo? ¿Tenía qué? Tenía una relación, había una comunicación con él. Y le dijo: ok, son hombres nada más, estate tranquilo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y le dijo: Señor, le dijo, ábrele los ojos a este hombre para que vea.
Mira cómo está temblando porque la situación del país se está poniendo terrible. Mira cómo se está poniendo de preocupado por el problema económico. Mira cómo se está poniendo de preocupado por el problema, qué sé yo, que está teniendo. Mira cómo tiembla, hasta el sueño se le ha ido. Un hombre o una mujer de Dios no va a tener miedo de malas noticias, porque su corazón está confiado en Jehová. ¿Y qué pasó? Ábrele los ojos, le dijo, para que vea. Y comienza viendo alrededor y ve los carros de los sirios. Había visto los carros de los sirios, pero alrededor de él también ve carros de fuego. Oiga bien, carros de fuego alrededor de ellos. Antes de donde los tenían cercados los sirios, había una línea de carros de fuego alrededor que no iban a dejar pasar a los sirios para que los dañaran. Yo le pregunto hoy que usted y yo estamos aquí en el templo. ¿Qué dice la palabra del Señor? A sus ángeles mandará acerca de ti. Como también dice el salmista David, el ángel de Jehová acampa ¿a quién? ¿Alrededor de quién? De los que le temen. ¿Qué es temor? Alrededor de aquellos que viven una vida en integridad del Señor. No en cualquier persona, sino que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor del que teme a Jehová, del que vive una vida en santidad. Ese téngalo por seguro que el ángel de Jehová lo está cuidando. Lo está cuidando. Pero usted quisiera ver el ángel de Jehová para darse cuenta que es real o que es sin verlo. Giesi creyó cuando dijo, wow, yo no sabía la gran cobertura que teníamos. Cuando vio los carros de fuego que estaban alrededor de él. Hay gente que quiere ver un video por YouTube para ver si es real el infierno, cuando la Biblia aquí me dice que hay un infierno real. Hay gente que quiere ver un video de YouTube para ver si el cielo es real. Hasta películas han hecho y le sacándole el dinero a la gente ahí para que la gente se dé cuenta que el cielo es real. Cuando la misma Biblia me dice que el cielo es real. Yo no necesito ver una movie en el cine para darme cuenta que el cielo es real. Ahí está la gente pagando $15 para llevar la película a ver si el cielo es real. ¿Lo ha visto? ¿Y saben quiénes son los primeros que a veces que van? Los cristianos. Los cristianos. Para darse cuenta por una pantalla que el cielo es real. Asombroso. Asombroso. Él me ha dicho, en la carretera donde viajes, ahí va mi protección. Cuando estés durmiendo, ahí está mi protección. A Pablo se lo dijo, donde quiera que vayas, ahí está mi protección. Y aun cuando Pablo estaba en la cárcel, ahí envió su ángel. A Pedro se lo dijo y lo sacó de la cárcel el ángel de la mano ahí con Pedro, y aún Pedro no creía. Pero el Señor había prometido que donde quiera que su pueblo esté, ahí estaría Él con ellos. Pero aquel que vive en una vida temerosa con el Señor, vale la pena que en el siglo XXI se levanten familias que verdaderamente teman al Señor y que pongan límites al enemigo y le digan, no pasas de acá porque hay una cobertura en mi casa. No pasas. Y aún todo lo que estás planificando, el Señor lo va a descubrir y vas a ser echado fuera. Porque el enemigo lo intenta y lo seguirá intentando. Dice la palabra del Señor. Lindo es el Señor. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Yo quiero que usted oiga esta palabra que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Diga conmigo, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quién es el justo? ¿Cómo
¿Cómo es ser justo en esta tierra? ¿Qué es lo contrario de justo? Injusto, ¿verdad? El que hace la injusticia. Ese es lo contrario. Pero miren lo que dice 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. En pocas palabras el Señor está diciendo: mis ojos están sobre aquellas casas donde yo veo que hay sangre. Pero cuando se vaya de aquí, no vaya a ir a matar un carnero y le vaya a manchar la puerta ahí de sangre. No, eso era antes. Porque hay gente que, como le digo, que hay casas que parecen cementerio. Claro que no. El Señor ha puesto una señal en usted y en mí, dice la Biblia, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿a qué? Atentos a sus oraciones. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Carmen? Estoy orando. ¿Estás orando? Sí. Atentos a las oraciones. ¿Pero de quién? Del justo. Pero usted sabe que la oración, dice la Biblia, la oración del impío es abominable ante los ojos del Señor. Usted sabe que hasta el homicida ora: Señor, permite que este trabajo que voy a hacer me salga bien, que estas 9 milímetros no me vaya a fallar cuando voy a matar a aquel. Sí, hasta el sicario ora y se persina para que no le vaya a casquillar la pistola que usa. Y sí lo hace de verdad. Hasta el brujo ora en su oración, pues, aunque no le ora a Dios, no que a Satanás. Pero los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra, oiga bien, contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién hacía el mal en Egipto? El faraón y los egipcios. ¿Quién hacía el bien? El pueblo de Israel. En el siglo XXI, ¿quién hace el mal? El que no ha venido a Cristo, viviendo una vida de pecado. El Señor lo dice la Biblia que está contra él. Pero su misericordia está también para con él, para alcanzarlo. Pero su casa y mi casa están bajo la gracia divina del Señor. Estamos bajo la gracia del Señor. Y miren la seguridad que nos da ahí mismo. 1 de Pedro capítulo 3 verso 13. Yo quiero que usted lo repita conmigo ese versículo. Repítalo conmigo. ¿Y quién es aquel? Dígalo. ¿Y quién es aquel? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? que os podrá hacer daño Si vosotros seguís el bien. si vosotros seguís el bien? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? En pocas palabras nos dice: ¿quién te va a poder tocar si yo estoy contigo? ¿Cómo se llama eso? Seguridad total. Y nos dice el Señor: si tú eres justo, si tú eres temeroso de mi palabra, que no te tiemblen las piernas por lo que está pasando en el mundo, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Hay seguridad. Hay seguridad en el Señor. Así es, amén. ¿Pero para quién? Para el justo. ¿Conviene o no conviene ser justo? Amén. A nosotros nos conviene ser justos. Ya casi para terminar, quiero leer el Salmo capítulo 112 verso 7. El Salmo capítulo 112 verso 7. Oiga bien lo que dice esta palabra, para que usted lo subraye ahí en su Biblia y se dé cuenta. Salmo 112 verso 7. No tendrá temor de ¿qué? De malas noticias. ¿A quién por casualidad le ha llegado una mala noticia?
A veces llegan por correo, a veces llegan por internet, a veces llegan personalmente. Pero ¿qué dice el Señor? No tendrá temor de malas noticias. La mala noticia quizás algún día le va a llegar o me va a llegar, o nos ha llegado más de alguna vez, sin duda. Pero ¿qué dice la palabra? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Una mala noticia puede ser que un cristiano que no está bien firme en el Señor dude y caiga. Pero dice la palabra del Señor que el que se traspasen los montes, aunque pase lo que pase aquí en la tierra, el que ha confiado en Jehová permanecerá firme. No se estancará, no se quedará porque estaba trabajando 40 horas y le dijeron que iba a trabajar 20 días a la semana. Él sabe que el Señor le va a suplir. Él sabe que el Señor le va a suplir. No tiene que trabajar los 7 días de la semana. Lo único que el Señor le pide es que los 7 días de la semana no coma leudado. Eso sí le pide los 7 días. Que no coma leudado, que no se contamine. Lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no toques la levadura, dice el Señor, el pecado. De ahí, déjamelo a mí, yo peleo por ti, dice el Señor en su palabra. Yo me siento confiado en el Señor, todo lo que pase. Dice Salmo 46. Mire lo que dice esta palabra, hermano. Salmo 46, 10. Estad quietos. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo se siente un cristiano que no confía plenamente en el Señor con un problemita que tiene? Ay, mira, ¿qué está pasando aquí? Ay. Siente que el mundo se le va a acabar. ¿Verdad que sí? Saúl y el ejército escondidos estaban ahí cuando aquel enanito Goliat estaba ahí. Venga un israelita, un judío, y pelee conmigo. Ahí temblando y todo. Y llega aquel rubio chiquitito así. Ni le temblaron las piernas por enfrentar a Goliat. Quietecito llegó nada más y dijo: yo te mataré, y ¡pum! Y ya estuvo. Y ahí terminó todo, sin estar en tanto shock. Pero Saúl y el pueblo estaban temblando por el problemita que tenían. Porque para el Señor era un problemita chiquito. Aún ni lo tomó. Un jovencito rubio mandó para que ganara. El Señor también lo mandó aquí a la tierra, a usted y a mí, no para que estemos temblando del miedo por lo que pasaba. Ya venimos de temblar de Egipto. Ahorita estamos en el mes de julio. ¿Cómo se encuentra el clima en el mes de julio? Pues calientito, ¿verdad? Pero ¿cómo está el clima en el mes de enero aquí? Oh, ¿quién va a salir con camiseta? Va a andar allí con el frío. Pero se imagina que usted salga en el tiempo de julio y diga: ay, todavía me recuerdo de los fríos de enero, y comienza a temblar en el mes de julio por los fríos de enero. No, eso no funciona así. ¿Verdad que no? El tiempo que usted y yo temblábamos del miedo era cuando estábamos en Egipto, en el pecado. Ahí sí temblábamos. Pero ahora hay cosas que son tan sencillas y hacen temblar al cristiano. Pero aquel que no ha puesto su confianza plenamente en el Señor, pero el que ha puesto su confianza plenamente en el Señor estará confiado que el Señor no dejará entrar al heridor a su casa para dañarlo. Dice la Biblia: estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor se quiere dar a conocer. Él se quiere dar a conocer a través del problema,
a través de la circunstancia, Él se quiere dar a conocer a su vida. ¿Qué dijo el Señor? Siéntanse contentos cuando pasen por la tribulación. Pero ¿qué pasa con alguna gente en el Señor? Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué solo a mí? En vez de sentirse contento, porque eso le va a traer bendición al final. Si lo sabe, si sabe mantenerse quieto en el Señor. Dice la Biblia, mire lo que dice Salmo 125:1. Hay tanta palabra de esto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice el 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Diga yo. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Pónganse de pie en esta tarde. De que el Señor está con su pueblo, está con su pueblo. Está con su pueblo. Pero al pueblo de Israel Él le dijo, para que el heridor no entre a tu casa para herir, yo tengo que ver una señal de la sangre del cordero sin defecto. Para que el heridor tampoco no entre a tu casa, a mi casa, el Señor Jesús fue el cordero que fue inmolado por usted y por mí. Él es el que tiene que estar levantado en alto, no como un muñeco, sino en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Allí el Señor tiene que ser levantado en alto. Recuérdese, ¿y quién es aquel que podrá tocar a mi hijo? Dice el Señor, si mi hijo va de la mano conmigo. Y con este ejemplo termino. Si usted va de la mano con un niño de unos 5 años, que es una edad tan linda, los niños, que los niños lo abrazan a uno y lo besan y todo, que cada rato le dicen papi te amo y todo. Ya cuando ya por ahí por los 12, 13, ya como que le da un poco de más pena, pero a veces algunos sí, otros no, otros sí que comienzan a llorar. ¿Qué pasa si su niño por algún motivo se le va de la mano y va por allá y viene un perro de esos bravos ahí enfrente donde está su hijo? ¿Para dónde cree que va a agarrar ese hijo? A enfrentar al perro, el sol. Rápidamente va a correr casi para las piernas, meterse en medio de las piernas casi del papá, o agarrarlo de la mano. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña, sabe que en ese padre hay una protección, que él sí le tiene miedo, pero que el padre puede enfrentar también ese perro, y aunque el padre también esté ahí con miedo, pero él confía en el padre. Nuestro Padre, Él es varón de guerra. Todas las guerras que él ha peleado con las generaciones pasadas, Él no ha perdido ninguna. Y no va a perder ninguna. Pero necesita que nosotros le creamos y vivamos una vida quieta, una vida en santidad, una vida en obediencia. Y Él nos dice, ¿quién es aquel que te podrá hacer daño si tú estás de mi mano? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor en esta tarde. Cierra tus ojos un momento ahí donde te encuentras, para poder darle gloria al Señor por medio de la alabanza. Gracias, Jesús. Con tu sangre nos ha redimido. De todo linaje
la cual usted compró a precio de sangre. Padre, que donde este pueblo se encuentra, Señor. Amado Dios, gracias te doy por tu cobertura, Señor, que tú has dado a nosotros, Señor, a tu pueblo, aquel que está caminando en integridad, aquel que está caminando, Señor, bajo tu gracia, bajo tu cobertura, en obediencia, Señor, en santidad, aquel que está se ha apartado, Señor, de la levadura del pecado. Dios Todopoderoso, tú has prometido dar cobertura a tu pueblo, Señor. Padre bendito, todo aquel que está pasando quizás por incomodidades, por acoso del enemigo, Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, amado Dios, que tu brazo extendido y tu mano poderosa rompe todo aquello, Señor, que ha estado operando, Señor, en contra de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy por tu protección divina. Permite, Padre, que el corazón de tus hijos, Señor, no se amedrente. Amado Dios, que podamos estar en quietud, en confianza, Señor, sabiendo que fiel es aquel que prometió: siempre estaré contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, dice tu palabra. Gracias yo te doy, eterno Dios, donde quiera que tus hijos se encuentren, en toda la faz de la tierra, Padre, glorifícate, Señor, que el enemigo quede avergonzado, como dice tu palabra, que tú aderezas mesa, que presentas mesa enfrente, Señor, delante, Señor, de todos aquellos que querían incomodar o que estaban incomodando nuestras vidas. Tú presentas mesa para que nosotros comamos, eterno Dios, contigo enfrente de los enemigos. Amado Dios, gracias te doy, Jesús, porque aunque el enemigo se manifieste como río, tu palabra dice que el Espíritu Santo levanta bandera de victoria, levanta bandera de victoria en tu pueblo. En cada casa de tu pueblo hay una bandera de victoria. En cada bandera, Señor, ahí sabemos que está el nombre de Jesús de Nazaret, porque es el único nombre que es sobre todo nombre, porque es el único nombre en el cual hay victoria sobre todas las cosas, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores y contra la hueste de maldad, contra el infierno mismo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias te doy, eterno Dios. Tu palabra dice que todo aquel que invocare tu nombre genuinamente sería respondido. Aquel que estaba, Señor, amado Dios, en el pantano, en el lodo cenagoso, cuando ese hombre, esa mujer clamó a ti, tú extendiste tu mano y lo levantaste y pusiste los pies de él sobre una peña, Señor, que representa a Cristo, y ahora puede vivir seguro. Gracias te doy, Señor. Sabemos que vivimos en tiempos donde hay tanta maldad, pero tú has prometido, Señor, la cobertura para tus hijos, no importando los tiempos que se vivan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Permite y concede que tu pueblo regrese a su casa, Señor, a sus diferentes actividades, con todo bien, con toda normalidad. Un pueblo contento, un pueblo agradecido, Señor. En el nombre santo y poderoso de Jesús de Nazaret, te doy la gracia desde los cielos y de la tierra. Gracias te doy, Jesús. Amén.